Ok, entonces como ejemplo tenemos lo siguiente, nos piden calcular el determinante de A, que es una matriz de 3 por 3. Entonces puedo hacerlo por la fila uno, por la fila 2, por la fila 3, por la columna uno, por la columna 2 o por la columna 3. El resultado va a ser el mismo. Elegimos hacerlo por la columna 2, pues resulta ser que tenemos elementos ceros y como estos elementos ceros van a multiplicar a alguien, pues ese elemento se cancela. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, elegimos la segunda columna y tomamos el elemento cero. Observemos que el elemento cero está en una posición que suma impar, pues está en la fila uno, columna 2. Entonces sería uno más 2 sería 3. Entonces, por lo tanto, tomamos el elemento y le cambiamos el signo. Esto es por lo del cofactor, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es calcular el menor. El menor es el determinante de eliminar la fila correspondiente y la columna correspondiente en donde está el elemento. Entonces elimino la fila y la columna y me queda 2, 3, 4, 4. Entonces el menor es el determinante de 2, 3, 4, 4. Determinante de 2, 3, 4, 4. Luego tengo que tomar el siguiente elemento de la columna. El siguiente elemento de la columna es el elemento uno. Pongo el uno. Observo que está en una posición par, pues está en la posición 2, 2. Una posición que suma par sería 2 más 2 sería 4. Entonces no cambio el signo, le dejo el signo que tenía, que sería más uno. Y lo que tengo que hacer es calcular el menor. El menor es elimino esta fila en donde está el elemento, elimino la columna y los elementos que queden sin eliminar les voy a calcular el determinante. Entonces sería el determinante de eliminar la fila 2, la columna 2, que sería menos 3, 8, 4, 4. Voy a calcular este determinante. Y por último tendría el elemento cero. El elemento cero está en la posición en 3, 2. Eso suma impar, por lo tanto tendría que multiplicar por un menos. Y luego tengo que eliminar la fila 3, la columna 2 y calcular el determinante de los elementos que no quedan eliminados, que sería menos 3, 2, 8, 3, menos 3, 2, 8, 3. Y pues precisamente esto solamente lo anoto para que veamos cuál sería el procedimiento genérico, pero en realidad estos elementos de la matriz en donde hay ceros pues no se necesitan escribir porque no necesito calcular este determinante. Entonces, pues este elemento es cero, este es el elemento es cero, y lo que necesitaría calcular es el determinante de esta matriz de 2 por 2. Y lo que necesitaría otra vez sería elegir una fila o elegir una columna y hacer otra vez el algoritmo. Pero nosotros ya tenemos una formulita para las matrices de 2 por 2. Las matrices de 2 por 2 el determinante de una matriz de 2 por 2 es la multiplicación de su diagonal, que sería menos 3 por 4, menos la multiplicación de su antidiagonal, que sería 4 por 8, y eso nos queda al final como menos 44. Como nota, ¿qué sucede si nos piden calcular el determinante de una matriz de 4 por 4? Pues el determinante de una matriz de 4 por 4 sería un número por el determinante de una matriz de 3 por 3 más otro número por el determinante de una matriz de 3 por 3, etcétera. Y luego para calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, pues una de dos, o deducimos una fórmula o cuando calculemos el determinante de una matriz de 3 por 3 repetimos este procedimiento. Entonces, cuando queramos calcular el determinante de una matriz de 5 por 5, nos va a quedar un número por el determinante de una matriz de 4 por 4, porque hacemos por el menor, vaya, y luego otro número por una matriz de 4 por 4, y así sucesivamente. Entonces, o hacemos dos cosas, o calculamos una fórmula para los determinantes de 4 por 4, o a cada matriz de 4 por 4 le volvemos a calcular su determinante. ¿Ok? Entonces, con práctica se puede mejorar. Ok, tenemos muchas propiedades de los determinantes. A veces no se ocupan todas. Lo que es importante es tenerlas a la mano para cuando sea necesario consultar qué propiedad necesitamos y la ocupamos. Entonces voy a leerlas y voy a ilustrarlas con ejemplos específicos, pero bueno, solamente es una manera de ver qué nos dicen estas propiedades. Entonces pensemos que tenemos dos matrices cuadradas. Entonces este, tenemos las siguientes propiedades. Si una matriz tiene tiene un renglón o tiene una fila de ceros, el determinante es cero. Este no lo voy a ilustrar porque pues precisamente pasa esto, ¿no? Si tiene un renglón de ceros o una fila de ceros, pues desarrollas el determinante por esa fila o por ese renglón, perdón, por ese renglón o por esa columna, y pues entonces, pues como vas a multiplicar todos los menores por cero, pues eso es cero. Esto es más o menos evidente de acuerdo a la definición de determinante. Si una matriz tiene dos renglones iguales o dos columnas iguales, el determinante es cero. Esto es interesante. Entonces, si una matriz me identifico que un renglón se parece a otro, bueno, más bien es el mismo,
solo que en otra posición, o una columna es la misma que otra columna, solo que en otra posición. Entonces el determinante automáticamente es cero, no tengo que estarlo calculando. Entonces si me sé estas propiedades, pues esta propiedad 2 pues me ahorraría mucho trabajo. Si yo tengo una matriz original y intercambio un renglón, o sea, hago esta operación elemental, tendré una matriz nueva. Esta matriz nueva le llamamos una matriz A tilde. Entonces resulta ser que el determinante de la matriz original y el determinante de la matriz nueva son iguales salvo por el signo. Entonces un intercambio de renglón me genera un cambio de signo en el determinante. O otra cosa, si yo tengo una matriz A y la modifico, es multiplicando un renglón por un escalar, tengo una matriz nueva. Esta matriz nueva, si le calculo el determinante, pues va a resultar ser el determinante de la original multiplicada por el número. Este, tenemos una más, bueno, varias más. Tenemos que A es una matriz que resulta de hacer, de tomar un renglón de A y sumarle un múltiplo de otra matriz y sustituirlo, una operación elemental, vaya, de este tipo. Entonces, el determinante de esta matriz nueva es igual al determinante de A, el determinante queda inalterado. El determinante de B por A, esta es una multiplicación de una matriz de n por n por una matriz de n por n, se puede hacer, los tamaños coinciden. Si quiero calcular el determinante de esta matriz cuadrada, pues es equivalente a calcular el determinante de la primera por el determinante de la segunda. El determinante de la matriz transpuesta es igual al determinante de la matriz original. Si resulta ser que una matriz tiene inversa, entonces el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de la original. Y algo interesante, si A es una matriz triangular superior o inferior o es una matriz diagonal, entonces el determinante de A es igual al producto de los elementos de la diagonal. ¿Ok? Entonces, esto significa, ¿no? El producto de los elementos de la diagonal. Entonces voy a escribir en este ejemplo unas matrices específicas y vamos a hacer algunas cuentas y vamos a ver que esto sucede, ¿no? Es un resultado que tiene que pasar para las matrices que satisfagan las condiciones. En particular yo estoy escribiendo algunas. Entonces tenemos esta matriz A, entonces es una matriz que hemos trabajado con ella en videos anteriores. Tenemos una matriz que es de 2 por 2, su determinante pues es la multiplicación de los elementos en la diagonal menos la multiplicación de los elementos en la antidiagonal, y eso sería un 1. A1 es una matriz nueva y lo que he hecho es intercambiar el renglón 1 con el renglón 2 de la A, pero obviamente estas matrices no son iguales, porque para que dos matrices sean iguales deben de ser iguales componente a componente. Obviamente el elemento 1, 1 de la A es diferente al elemento 1, 1 de la A1. Como en un número no son iguales, ya las matrices no son iguales. Pero lo que quiero resaltar es de que A1 es un intercambio al final de A, pero es una matriz distinta. A2, lo que he hecho es multiplicar el renglón 1 de A por 2. Entonces sería 3 por 2, 6 y 2 por 1, 2. Aquí está. Es una matriz distinta a la A, pero he hecho esta cuenta para modificarla y crear esta nueva matriz A2. Lo que he hecho con A3 es tomar el renglón 1 de A, sumarle 2 veces el renglón 2 de A y escribirlo en el renglón 1. Es una operación elemental, obviamente estas matrices son distintas, pero he obtenido esta nueva matriz con esta cuenta. La matriz transpuesta de A es esta matriz, cambió las filas, se convirtieron en columnas. La inversa de A que hemos calculado en otros vídeos pues es esta matriz 2 menos 5 menos 1 y 3. Y tengo esta matriz B, que es una matriz diagonal, es una matriz cuadrada en donde los elementos fuera de la diagonal son ceros. Ok, entonces vamos a tratar de ilustrar estas cuentas. Y por último tengo esta matriz C, que le llamo, que tiene en la primera fila A y B, y en la segunda fila también tiene A y B, tiene dos filas iguales. Entonces vamos a tratar de ilustrar el 2, ¿no? Ya dijimos que el 1 es más o menos evidente, el 2. Entonces dice el determinante de C, pues es la multiplicación de los elementos en la diagonal menos la multiplicación de los elementos en la diagonal. Esto sería AB menos AB, eso es 0. Entonces, ¿qué está sucediendo? C es una matriz que tiene dos filas iguales. Como C tiene dos filas iguales, según el resultado, pues el determinante tenía que haber dado 0. Cuando lo calculamos explícitamente, eso sucede. El determinante de A1, si yo multiplico la diagonal por la antidiagonal, nos queda que es menos 1, pero el determinante de A es 1, entonces menos 1 es menos el determinante de A porque el determinante de A es 1, lo cual tenía que suceder
porque A1 lo obtuvimos intercambiando renglones y el resultado 3 te dice que si una matriz es un intercambio de renglones de otra matriz, pues los determinantes son iguales salvo el signo, ¿no? Es de signo contrario. Ok, el determinante de A2 es esto, multiplicamos la diagonal menos la antidiagonal y eso nos queda que es 2, y eso es 2 veces el determinante de A, el determinante de A era un 1. ¿Por qué iba a ser 2? Pues porque como A2 la obtuve de multiplicar el renglón 1 de A por 2, según el resultado 4, pues si haces eso, entonces esta matriz tenía que haber tenido 2 veces el determinante de A. Eh, el determinante de A3 le hice esta cuenta al renglón 1 con el renglón 2 y sustituí en el renglón 1 y entonces calculo, multiplicamos la diagonal menos la antidiagonal, eso nos queda 1, que es igual al determinante de A, según el resultado 5, si haces una operación elemental de este tipo, pues los determinantes tendrían que ser iguales y aquí se ve que eso está sucediendo. El determinante de la inversa, pues multiplicamos la diagonal menos la antidiagonal, eso es un 1, pero este 1 es igual a 1 entre el determinante de A, el determinante de A valía 1, 1 entre 1 es 1. ¿Okay? Aquí tenemos otra propiedad, el determinante de A por A inversa. Entonces recordemos que A por A inversa pues, es la identidad, pero el determinante de la identidad es una matriz diagonal. Como es una matriz diagonal, pues tenemos varios resultados, pues lo que podría pasar es que el determinante de una matriz de 1 por 1 de la identidad de orden 2 es los elementos de la diagonal, que sería 1 por 1, menos los elementos de la antidiagonal, que sería 0, entonces eso es 1, pero esto según la propiedad 6 tendría que coincidir con el determinante de A por el determinante de la inversa, que eso es cierto porque ambos son 1 para este ejemplo. Por último tenemos el determinante de B, la B es una matriz diagonal, entonces pues, multiplico diagonal menos antidiagonal y eso es 2. Y lo que dice el último resultado es de que si la matriz es diagonal, pues su determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal, que sería 2 por 1, 2, lo cual está sucediendo si lo hacemos de manera explícita. ¿Ok? Bueno, entonces insisto, estas propiedades pues hay que tenerlas a la mano cuando sea necesario. Y tenemos un último resultado que es útil para lo siguiente. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones en la forma matricial, ¿sale? Entonces tenemos AX igual a B. Y supongamos que hicimos un procedimiento, eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, y tiene solución única. Entonces, si eso sucede, garantizamos que la inversa exista, ¿ok? Y aparte también garantizamos que el determinante no es cero. Eso es lo que está sucediendo. Este resultado nos dice que son equivalentes. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Algo es equivalente cuando si sucede alguna de las tres pasan a las otras dos. Entonces yo empecé leyendo diciendo que si tengo un sistema que tiene solución, un sistema de ecuaciones que tiene solución única, entonces la matriz del sistema tiene inversa y el determinante no es cero. Pero también se puede leer de la siguiente forma. Si una matriz tiene inversa, entonces un sistema en donde esa matriz sea la matriz de coeficientes va a tener solución única y el determinante no va a ser cero. Es otra forma de leer esto. Pero una forma interesante de leer esto es lo siguiente. Si el determinante de una matriz no es cero, entonces la inversa existe. Entonces el sistema en donde la matriz sea la matriz de coeficientes del sistema, la matriz del sistema, un sistema en donde la matriz A aparezca como los coeficientes de las variables va a tener solución única. Entonces este es muy utilizado porque, por ejemplo, si yo quisiera saber si una matriz va a tener inversa o no va a tener inversa, pues tendría que calcular su determinante. Si el determinante no es cero, entonces la matriz tiene inversa, pero si el determinante es cero, entonces la matriz no tiene inversa. Entonces una manera, digamos, no rápida, pero sí útil para saber si una matriz tendrá inversa o no tendrá inversa antes de empezar a calcularla, pues sería saber si su determinante es diferente de 0 o es 0. Si el determinante es diferente de 0, la matriz tendrá inversa. Si el determinante es 0, la matriz no tendrá inversa.